Una preciosa bendición para mí es poder compartir con ustedes siempre, siempre y siempre lo recalco, estas dosis de bendición. Estamos a puertas de terminar el año que estamos viviendo y solamente darle gracias a todos ustedes que han recibido estos mensajes y lo han compartido en diferentes lugares, en diferentes países de esta redonda tierra. He tenido llamados, escritos, mensajes, dando gracias a Dios por estas dosis. Incluso hay algunos pastores que me han dicho, me hizo el mensaje del domingo. Y qué bueno, porque esa es la intención de estas dosis espirituales. Motivarle a leer la Biblia, motivarle a buscar a Dios, motivarle a estar en la presencia de Dios. Pero son dosis cortitas. Yo doy algunos textos, explico algunas cosas para que usted ore al Señor y siga desarrollando más estas dosis que yo le estoy compartiendo y la haga parte de su vida. Hoy la dosis le he puesto por título ¿Cómo nos estamos cuidando frente a los ataques del enemigo? El texto que quiero tomarme para hacer esta dosis breve está en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, donde dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Algo que me gustaría decirte de entrada en relación a esta dosis. Nosotros con Cristo, sin Cristo, siempre hemos estado en una guerra. Ahora, lo glorioso que aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos al lado de los ganadores, porque con Cristo ganamos. Y no estamos en el lado de los perdedores, porque aquellos que están sin Cristo están con el lado del derrotado, del que fue vencido. Pero una vez que aceptamos a Cristo, estamos en el lado de los vencedores. Y siempre hemos estado en una guerra. Por eso es importante atender a esta palabra. Porque nosotros siempre estamos en una guerra, siempre estamos en una batalla. El enemigo no descansa, no se relaja. Él tiene agentes espirituales para encargarse de cada uno de aquellos que confiesan a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué no ataca a los demás? Porque los tiene en sus manos, ya los tiene vencidos, ya los tiene derrotados. Pero si tú eres uno de ellos que no ha confesado a Jesús, ven a Jesús. Sal de ese campo de batalla donde estás con el perdedor y vente al vencedor que es Jesucristo y reconócelo. Y vas a ver cómo vas a salir de todas esas situaciones difíciles que estás viviendo. La Escritura dice en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8. Sed sobrios. La palabra sobrio en la Biblia significa sed prudentes. Andar con cuidado. Si es posible, tú que eres cristiano, andar apegado a Dios, leyendo la Escritura para que conozcas a Dios y sepas cuán poder Dios tiene y tu fe pueda ser sólida, porque la fe que Dios busca es la fe bíblica, esa fe sólida que está basada en la palabra del Señor, esa palabra que es igual a fidelidad, esa palabra de fe que es igual a fidelidad. Y cuando habla de fidelidad es porque la palabra está en ti y ha hecho cambio y ha hecho transformación y te hace sólido cristiano. Sed sobrios, sed prudentes, sensato en toda vuestra manera de vivir. Sed serios, sereno, tranquilo, porque si estás en Dios no tienes que desesperarte, tienes que estar sereno, tranquilo. Y por sobre todas las cosas, sencillo. Esa es la definición de la palabra de ser sobrios. Ser serenos, sencillos. Entendiendo que tu fuerza, entendiendo que tu victoria no va a ser a través de tu capacidad, sino va a ser a través del Señor, porque tú le vas a creer y vas a confiar en Él y vas a tener la bendición de Dios. Qué importante, amado, es entender que estamos en una batalla constante, en una guerra constante, pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad. Gente que el diablo tiene para estorbar tu caminar en el Señor.
Gente que el diablo tiene, espíritus que el diablo tiene para que tú, que a lo mejor aún no conoces al Señor y estás pasando momentos difíciles, el diablo no quiere y te manda emisarios ahí para que tú no creas en Dios y sigas viviendo en la pobreza, en la enfermedad, en la calamidad, en todo. Él te ciega, Él te cerca el camino, sí, para que tú no te des cuenta que hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para darte la batalla. Por eso dice la palabra del Señor: ser sobrios, sensatos, serios, serenos. Y lo importante es sencillo, que entiendas con humildad que esta batalla y que esta victoria la vas a ganar por el Señor. Luego sigue diciendo el texto: velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda. Yo te voy a decir algo: el diablo se te puede levantar como león, pero es un gatito, es un derrotado, es un vencido, no es un vencedor. Pero se agranda cuando ve debilidad y cuando no ve fe y confianza en Dios. Velad quiere decir estar espiritualmente despierto, eso quiere decir. Estar espiritualmente despierto, ser sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso tenemos que permanecer despierto espiritualmente, vigilante, preparado, estar siempre a cuentas con Dios. Debemos estar espiritualmente despierto, alerta. Es por eso que te decía adelante: lee la Biblia, ora al Señor, congrégate. Te hace bien congregarte, congrégate, júntate con los hermanos, con los espirituales, para que te puedas fortalecer junto a ellos. Sé vigilante. Tienes que permanecer despierto, cuidar tu vida, saber cómo caminas, cómo andas, qué hablas, qué haces, cómo te comportas. Y prepárate. Estar siempre listo como que el Señor viniese hoy. Estar siempre preparados, cosa que si viene algún ataque, sepas cómo enfrentarlo. Cosa si viene alguna enfermedad, alguna situación difícil, sepas cómo enfrentarlo. Sepas cómo atacar esa situación. Y no te deprima la enfermedad, el problema, la dificultad, no te deprima. No te apartes de Dios, no te alejes de Dios. Sino al contrario, estate preparado. Y una persona preparada es aquella persona que está a cuentas con Dios. ¿Y cómo me pongo a cuentas con Dios? A través de la oración, a través de la búsqueda de la palabra del Señor. Me congrego. Cierro todas las puertas para que el enemigo no estorbe mi bendición, porque cuando Dios te quiere dar victoria y te quiere dar bendición, Él lo quiere hacer en una forma integral. ¿Qué significa integral? Que Él te va a bendecir en toda vuestra manera de vivir, pero para eso tenemos que cerrar puertas. Como dije en un mensaje pasado, estar preparado es estar alertas. Es estar alerta, amado, en una plena comunión con Dios, renunciando a toda mi manera de la cual yo quiero vivir y dejar que Él habite en mí para yo andar como Él anduvo, no como yo quiero caminar. La Escritura dice que no tenemos luchas contra sangre y carne. Efesios 6, verso 10 en adelante. Habla de vestirnos de la armadura de Dios. Habla del yelmo. Habla del calzado de nuestros pies. Si tú lees el libro de Efesios capítulo 6, te vas a dar cuenta, hermano, que el apóstol Pablo escribe y grafica todo esto mirando a un soldado. Porque Pablo sabía que estamos en una guerra constante y la única forma es vestirnos como un soldado, vestirnos de la palabra del Señor, pero de toda la Biblia, no de esos textos que a ti te gustan solamente, que Jehová Jireh, que Jehová provee, que Él sana, que Él provee, que el ángel de Jehová campa alrededor de mí. Sí, Dios hace eso, pero para que Dios lo haga yo tengo que estar apegado a Él, a cuentas con Él, preparado en Él. Yo te quiero motivar en esta hora. Está terminando un año y a lo mejor lo vas a terminar en lucha, en prueba. Lo vas a terminar espiritualmente débil.
Quizás eres un cristiano que a lo mejor, o una cristiana que está en una depresión, en una angustia. Quizás no te puedes levantar, quizás no puedes avanzar espiritualmente. Porque las luchas han sido grandes, los problemas han sido fuertes. Yo no estoy siendo inconsciente de lo que tú puedes estar viviendo. Pero sí te quiero decir que Dios es más grande que todo problema, que Dios es más grande que toda dificultad, y que con Él, estando en Él, permaneciendo en Él, estar preparado en Él, ser sobrio en Él, te lleva a la conquista, te lleva a la victoria, te lleva al triunfo. Porque con Él somos más que vencedores. El Señor no te llama, no te atrae a sus caminos, no te saca del ejército perdedor para que seas en el otro lado un derrotado, sino te saca para que seas un vencedor, no un vencido, para que avances y no retrocedas, para que creas y no dudes. Para eso te saca el Señor. Estamos en una guerra constante. El diablo no descansa, no duerme, porque él envía a sus emisarios a diferentes lugares para atacarte, para impedir que la bendición de Dios venga sobre tu vida. Él siempre te va a estar dardeando, colocando dudas. El diablo siempre te va a hacer mirar cosas que no edifican, que no son saludables para tu espíritu. Pero es por eso que tú tienes que estar alerta, preparado, sobrio, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra del Señor. Yo te quiero motivar en esta hora, en esta dosis. Pelea la buena batalla de la fe. Y cuando hablo de la batalla de la fe, pelea la buena batalla con la palabra, con la armadura de Dios. No la pelee con tu fuerza, ni con tu capacidad, ni tu inteligencia. Es tiempo de volvernos a Dios, tomar la palabra y alimentarnos de la palabra, para que la palabra provoque en nosotros la santidad, la manera correcta de conducirnos en Él. Recuerda que es la lámpara a vuestros pies que alumbra tu camino. Que esta dosis de bendición te pueda motivar a levantarte. Yo no sé en qué condición estás espiritualmente, físicamente, económicamente. Porque no solamente te quiero hablar de lo espiritual, sino también de lo físico, económico. ¿Sabes por qué te hablo de eso? Porque en Él está todo. ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? Y la palabra de vida eterna no viene solamente a lo espiritual, sino a lo físico, a sanarte y a prosperarte también en lo económico. Por eso Dios quiere que estés preparado, atento en Él, acercado a Él, porque todo lo demás Dios lo hace por añadidura. Para Dios no es el problema tu problema económico, para Dios no es el problema de tu enfermedad, para Dios el problema que encuentra que tú tienes, que tú no le estás creyendo a Él, que Él puede suplir todo lo que te falte, todo lo que necesites. Para Dios no es problema la economía ni la enfermedad. Para Dios el problema que ve en ti, que tú no le buscas con todo. Como dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Como dice el texto que nos tomamos para empezar la dosis de hoy, ¿cómo nos estamos cuidando frente a los ataques del enemigo? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Estás leyendo la Biblia? No solo leyéndola, estudiándola. ¿Te estás congregando o no te estás congregando? Hay muchos que andan por el mundo que están hablando muy lindo de Dios, pero no se sujetan a nadie. Hablan de la autoridad de Dios, pero Dios no los respalda porque ellos no están bajo ninguna autoridad. Y que Dios lo usa por misericordia a las personas, pero esas personas que hablan sin estar bajo autoridad de nada, esas personas en algún momento tendrán que encararse con Dios. Tenemos que ser consecuentes, amados. Yo sé que a lo mejor escuchas videos, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar. Hoy escuchamos, hermano, en la televisión, en todo lugar, Dios te va a proveer, hermano. Dios te va a dar, hermano. Créale a Dios que Dios te va a dar casa, te va a dar auto. Dios no le va a dar a nadie que cumplimos las exigencias de Dios. No va a suceder nada. Por eso dice la Escritura, venir y estemos a cuenta. Aleluya. Estamos terminando un año. Estamos terminando. ¿Cómo ha sido mi caminar con Dios? Hemos estado, como dice 1 Pedro 5:8, hemos estado siendo sobrios. ¿Cómo hemos vivido este año? ¿Estamos siendo sobrios? ¿Estamos velando?
Estamos entendiendo que el diablo está constantemente tratando de atraparnos como león se está presentando y asustándonos. Y muchas veces hay cristianos que se asustan porque son débiles, raquíticos espiritualmente, porque no se alimentan espiritualmente, no entendiendo que el pan espiritual es la palabra de Dios. El diablo ruge como león, pero es un gatito, pero se hace gigante, como dije delante, sobre los débiles cristianos que dicen ser cristianos. Él quiere impedir la bendición, pero hay uno que ya te dio la bendición y no dejes que nadie te la robe. Por eso, como decía el texto, ser sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Para eso son estas dosis de bendición, para alimentar tu vida espiritual y para motivarte a dar los pasos necesarios para que tú le creas a Dios y seas un vencedor, una vencedora y no una vencida y un vencido. Vamos, toma esta dosis que sea saludable para tu espíritu. Cree a la palabra del Señor y haz lo que te dice la palabra del Señor y verás que el nuevo año será muy diferente al año que hoy estás viviendo. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Quien te habló, el pastor Manuel López, desde Santiago, Chile, con esta palabra, con esta dosis de bendición. Paz del Señor.